Bienvenidos a su canal, Aquí no estás solo. Soy Jorge y hoy estaremos compartiendo historias de miedo. Comenzamos con la historia que nos hizo favor de mandar nuestro amigo Alberto, la cual comienza así. Transcurría el año de 1999. Yo trabajaba en una empresa transportista, la cual se dedicaba a dar servicio con camionetas de 3.5 y yo manejaba una de ellas. En una ocasión, después de varios días de haber laborado, sin dormir, como ustedes ya saben, en este trabajo se puede trabajar de día o de noche. Para cerrar mi día, me mandaron a un viaje al estado de Guanajuato, para ser más precisos, a la ciudad de Celaya. Cuando me dirigía yo hacia allá, noté un cansancio, el cual era causa de tantos días de estar manejando. Yo manejaba con 2 compañeros, con los cuales rolaba el turno para conducir esa unidad, los cuales me comentaron que en ese momento estaban indispuestos ya que estaban cansados igual que yo. Me pidieron que manejara y a la mitad del camino los despertara para que ellos pudieran auxiliarme y ayudarme y el viaje se hiciera menos pesado. Llegué a la ciudad de Celaya, como siempre, un día normal. Enruté mi camioneta, la cargué y al salir le pedí a uno de mis compañeros que me relevara, lo cual me dijeron más adelante porque estamos cansados también. Decidí seguir conduciendo. Recuerdo muy bien, iba en la autopista de Querétaro. Tomé la desviación de Acambay y para que el sueño no se apoderara de mí porque ya el cansancio hacía merma en mi cuerpo, decidí pararme en algo que le llaman cachimbas los camioneros, donde decidí tomar un café y algo de picante, ya que nosotros teníamos por principio no consumir ninguna sustancia para poder alterar el sueño. Al salir de ahí le comenté a mis compañeros que pues estaba cansado y ellos me dijeron que condujera un poco más. Mi destino no era relativamente lejos, era hacia el municipio del Estado de México, al aeropuerto de Toluca. Decidí manejar un poco más. Seguí conduciendo y cuando empezó el cansancio a apoderarse de mí nuevamente, comencé a querer despertar a mis compañeros, empujándolos, gritándoles, haciendo hasta ruidos chistosos para que ellos se despertaran, pero ninguno de ellos me hacía caso. Parecían estar en algún tipo de trance. Entonces comencé a caer en desesperación, ya que el sueño se estaba apoderando de mí, mis párpados pesaban, sentía que me desmayaba. En verdad, el cansancio era bastante. No podía orillarme porque no podía arriesgar la carga y sabía que eso era muy peligroso. Entonces decidí prender un cigarro, subir el volumen del estéreo y prender el aire acondicionado. La temperatura de por sí en esos lados de esta zona de la ciudad son muy fríos. Bajé el vidrio, saqué mi cabeza para que el viento me diera en la cara, en mis manos y así poderme mantener despierto y alerta al camino. Pero al parecer nada de esto funcionaba, cigarro tras cigarro. El audio, el aire, nada funcionaba. Cada vez el cansancio se iba apoderando más de mí. De pronto llegué al grado de tocar mi cara y apretarla y golpearla, dando ciertas cachetadas de ambos lados para poder mantenerme despierto. Y en una de esas ocasiones recuerdo haber volteado mi mirada hacia el lado derecho y vi a un hombre caminar con una vestimenta muy particular. La recuerdo muy bien. Era una vestimenta de manta, con guaraches, un hombre vestido totalmente de blanco y un morral blanco también de manta cruzado en su hombro. Se me hizo algo no nada peculiar, pero dije, tal vez van a trabajar, tal vez es hora de ir al campo. En eso volteé a ver el reloj del tablero de mi unidad y me di cuenta que eran las 2:30 de la mañana, lo cual me hizo pensar, es muy temprano para que alguien salga a trabajar. Volteé hacia el lado izquierdo y vi otra persona vestida de manta también, pero en esta ocasión iba vestida toda de negro, con el mismo morral de manta, igual atravesado a su hombro, pero negro. Levanté mi mirada y volteé hacia ambos lados y del lado derecho seguía viendo una persona vestida de blanco y del lado izquierdo otra persona vestida de negra de manta. Parecía un desfile de colores, lo cual me hizo sentir mucho miedo, escalofrío. No sabía si lo que estaba viendo era real o estaba durmiendo. Así es que encendí un cigarrillo
y comencé a ver hacia enfrente de mi camioneta. No volteé a ninguno de los lados, ni derecha ni izquierda, solamente viendo el frente. Hasta cierto punto comencé a rezar. No podía creer lo que estaba pasando. Jamás me había sucedido algo paranormal, ni había tenido tanto miedo. Entonces conduje, no sé cuánto tiempo, tal vez pasó 1 hora, 2 horas, hasta que salí a una caseta. Recuerdo muy bien, era la de Ixtlahuaca, en el Estado de México. Ahí me paré de inmediato, descendí de la unidad después de pagar la caseta, me lavé la cara y me pregunté si lo que había visto era real, si lo que estaba sucediendo en realidad había pasado o solo fue cuestión del cansancio. Entonces me percaté que ya había amanecido. Cuando regresé a la unidad, mis compañeros parecieron haber despertado de ese trance y me dijeron: te ayudamos a manejar. Y yo les dije: ya no, ya no. El miedo se había apoderado de mí y el sueño había desaparecido. Y así hasta que llegué a entregar mi carga al aeropuerto de Toluca. Esto es todo. Nuestra siguiente historia es enviada desde el Estado de México, del municipio de Catepec, por nuestro amigo David Banda. Nos comenta que esta historia se desarrolló en el año del 2001 y dice así: en ese año yo trabajaba como ayudante de un sonido en el Estado de México, del cual quiero omitir su nombre. En este sonido yo fungía las funciones de chalán. Tanto descargaba baffles, equipo de audio como de iluminación, tanto como conexiones del mismo. Era un trabajo el cual me satisfacía. En ese entonces yo contaba con 19 años de edad. Me gustaba bastante, ya que salíamos siempre por las noches y a varias partes de la República a dar espectáculo. Y además, siempre en estos viajes y por este tipo de trabajo, comíamos, bebíamos y conocíamos gente diferente. Pero recuerdo muy bien una ocasión en especial. Esa vez nos tocó visitar el estado de Hidalgo, un lugar muy remoto de la sierra. La verdad, era un pueblo muy colorido y muy alejado de todo. No recuerdo su nombre, solo recuerdo que era Hidalgo y tardamos horas en llegar ahí. Cuando llegamos, el anfitrión nos recibió muy bien. Nos dio de comer, nos dio de beber y después comenzamos a descargar el equipo de audio. Al haber acabado nosotros nuestras labores, comenzó la fiesta. Todo seguía bajo lo normal. Estaba la fiesta, nosotros haciendo lo que nos tocaba, contemplando que todas las luces y el audio funcionara perfectamente. Los que nos habían contratado estaban muy contentos por el evento tal y como lo llevábamos. Al acabar este evento, nosotros nos dimos la tarea de volver a desmontar todo el equipo. Para lo cual, yo, como era muy pequeño en ese entonces de tamaño y delgado, me tocaba subir luces y algo que no pesara, y los compañeros que eran más fuertes que yo y más grandes estaban dentro del camión, el cual se encontraba fuera de la casa donde habíamos dado el evento. Pero en el segundo viaje, después de llevar ciertos artículos, ellos comentaron que veían pasar sombras y que tenían miedo, que no querían estar ahí. Que en lo que nosotros nos ausentábamos para seguir subiendo equipo de audio, ellos veían pasar gente. Venían y se iban atrás de nosotros, pero ninguno de los demás chalanes que estábamos en ese momento trabajando nos percatábamos. Éramos 6 amigos del barrio, todos nos conocíamos. Pero ninguno les creyó a los 2 que estaban arriba del camión, ya que ellos eran los más grandes de edad y los más fuertes, se suponía. Por eso su trabajo era estar arriba para acomodar todo el equipo de audio e iluminación. A lo cual yo en ese entonces era muy escéptico de todo lo paranormal o energías o todo lo relacionado. Así es que decidí burlarme de ellos y decirles: yo me quedo arriba del camión. Ustedes pásenme las cosas. Yo puedo y no tengo miedo. Y así sucedió. Ellos bajaron
y comenzaron a cargar todo el equipo de audio y yo comencé a acomodarlo. Burlonamente yo volteaba a todos lados y no veía nada. Les recuerdo que estábamos en la sierra, en un pueblo. Solamente había árboles y lo recuerdo muy bien, un poste de luz a unos 25 metros. No se veía nada, solamente árboles, nopales y magueyes, y yo me burlaba de ellos cada vez que ellos iban y regresaban con un viaje de muebles, de audio. Entonces, uno de los últimos viajes me quedé viendo hacia enfrente de donde ellos venían y vi pasar una sombra. Me levanté del camión ya que estaba sentado, volteé, me quedé viendo fijamente y vi como una sombra caminaba del lado izquierdo hacia derecho y antes de llegar al poste de luz se desvaneció. En ese momento me dejé caer en el camión hacia atrás. Llegaron mis compañeros con los últimos viajes del equipo de audio y les dije, ya lo vi, ya lo vi. A lo cual se empezaron a burlar y me dijeron, no te estés riendo de nosotros. Comencé a acomodar las demás cosas, pero mi mirada no la quitaba hacia enfrente. Quería volver a ver esa sombra. En ese momento les creí. En verdad creí de lo que ellos me habían dicho y sabía que era real. No lo vi tantas veces como ellos, pero solo bastó una para que el escalofrío se apoderara de mí, para poder creerles. Entonces acabamos de descargar el camión y les dije, no me dejen bajar solo. Me bajé con ellos y todavía en medida retórica les dije, vénganme, acompáñenme, aquí vi la sombra. Caminamos unos metros hacia el poste y no vimos nada, pero sentimos escalofrío y todos corrimos hacia el camión y lo abordamos. Y de ahí no volvimos a regresar a ese pueblo. Esta es mi historia. Gracias por llegar hasta el final. Eres un valiente. Gracias por seguirnos en Aquí no estás solo. Y te invito a que dejes tus comentarios o si conoces alguna de estas historias la compartas con nosotros. Esta es nuestra tercera y última historia enviada por Mac. Yo trabajo en una línea de autobuses de la cual quiero omitir su nombre. Esta línea recorre todo el sureste de la República Mexicana. Pero en esta precisa ocasión, nuestro viaje salió de la terminal Tapo de la Ciudad de México con destino a Coatzacoalcos. Conducía mi amigo Rubén. Yo era su acompañante. Solo estaba ahí para checar que todo estuviera bien en la ruta, ya que ese día yo no iba a manejar. Era siempre compañía y no relevo. Todo iba funcionando como siempre. Hicimos las paradas que teníamos que hacer intermitentes antes de llegar a Coatzacoalcos, Veracruz. Pero cuando nos alejamos más de la Ciudad de México y comenzamos a internarnos más en la carretera, cabe mencionar que era de noche. Un viaje nocturno, como tanta gente prefiere viajar por las horas que tarda este transcurso de la Ciudad de México a la ciudad de Coatzacoalcos. Todo venía funcionando con normalidad, cuando de pronto mi compañero noté que venía manejando como en automático. Su mente venía perdida hacia enfrente. Y yo comencé a ver una sombra que estaba caminando o flotando frente del parabrisas del camión. No sabía cómo describirlo. Era algo borroso. Pero cuando mi compañero más se acercaba, me empecé a dar cuenta. Era un perro. Era un enorme perro que venía frente a nosotros, frente de la unidad, y venía corriendo a una velocidad inhumana. Una velocidad indescriptible. Yo recuerdo que nosotros veníamos 80, 90 kilómetros por hora porque queríamos llegar a nuestro destino. Y el perro seguía corriendo. Y mi amigo venía con la mirada perdida. Yo lo volteaba a ver y veía el camino y no veía que él hiciera nada por frenar
o por evitarlo. Solo él venía conduciendo. Después de unos minutos comencé a notar que esto no estaba bien. Y le dije, oye, ¿no ves lo que está pasando? ¿No ves lo que está enfrente? No es normal que un animal corra a esa velocidad, y menos un perro. Mi compañero me volteó a ver desconcertado y sonrió y me dijo, ¿cuál perro? Y yo volteé a ver frente del camión en el parabrisas y le dije, ese enorme perro que va enfrente de nosotros va corriendo descomunalmente. Me sorprendía la velocidad que alcanzaba, a lo que él sonrió y me dijo, no hay nada enfrente. Y yo le volví a contestar, pero ya con la mirada consternada y pálido. Yo sentí como el sudor frío escurría sobre mi frente. El perro que vaya enfrente, el perro enorme que va corriendo frente a nosotros. Él regresó la mirada y quedó atónico. Pude notar con el cambio de su expresión que también lo había visto. Y me dijo, no puedo creerlo, no lo había visto. ¿Qué hace ahí? Y entonces él quedó como paralizado, pero jamás bajó la velocidad. No le quitaba la mirada al perro. Y yo le dije, haz algo, disminuye la velocidad, por favor disminuye la velocidad. Él me hizo caso y comenzó a disminuir la velocidad, pero no quitaba su mirada de enfrente. Los dos estábamos espantados. No sabíamos qué era lo que estaba pasando. Pero el perro, cuando notó que nosotros comenzamos a disminuir la velocidad, él comenzó a frenar también. Solamente lográbamos ver su cola moverse de un lado a otro, de un lado a otro, y cómo sus zancadas fueron reduciendo la velocidad y se fue frenando conforme la unidad bajaba también la velocidad. Entonces mi compañero dijo, ¿qué está pasando? Y yo le dije, frena, frena, no lo vayas a atropellar, no lo vayas a atropellar. Eso no es un perro, tenemos que ver qué es. Cuando mi compañero bajó una velocidad considerable, el perro volteó a vernos. Y lo que vimos fue increíble. Su cabeza rotó 180 grados y esa cara enorme del perro no puedo evitar verla todavía en sueños. Tenía una sonrisa que parecía humana. El perro nos sonreía, pero no era una risa normal de felicidad, era una risa diabólica. A los dos se nos estremeció el cuerpo y yo le dije, disminuye la velocidad. El perro comenzó a correr más rápido, más rápido, más rápido. Y él me dijo, tengo que seguirlo. Yo le dije, no, baja la velocidad. Cuando nos percatamos, estábamos en las cumbres de Maltrata. Venía una de las curvas más peligrosas y el perro saltó hacia enfrente. Gracias a que mi compañero disminuyó la velocidad, no perdió el control y pudo seguir el curso de la carretera y la curva. Los dos quedamos paralizados. Quedamos como 5 o 10 minutos en silencio mirándonos uno al otro sin cruzar palabra. Volteé hacia atrás, vi que todos los pasajeros venían dormidos. Nadie se percató de lo que había pasado, solamente mi compañero y yo. Después hicimos una parada más adelante en Minatitlán. Descendimos del vehículo, prendimos un cigarrillo, tomamos una taza de café y nos preguntamos si lo que habíamos visto en realidad había sucedido. No podíamos creerlo. Un animal tan grande, corriendo a tanta velocidad y con esa sonrisa macabra. Llegamos a común acuerdo que lo único que quería esa bestia infernal era que nos volteáramos en las cumbres de Maltrata, que perdiéramos el control y que siguiéramos derecho. Pero no lo hicimos. Afortunadamente estoy contando esta historia. Y así como a mí, varios compañeros les ha sucedido esto. Así es que les pido precaución cuando pasen por esas carreteras de noche. Así se despide nuestro amigo Mac.